Adolf Hitler, de pintor a dictador, nació en Brouwer, Australia, en el seno de una familia de pequeños terratenientes. Su padre era un empleado de la aduana, el cual tenía como pensamiento que su hijo fuese funcionario como él, porque se sentía muy orgulloso de su empleo, al que había llegado sin ningún estudio. Hitler, en cambio, no tenía ese futuro en mente, y de ninguna manera pensaba llegar a ser igual que su padre, ya que él quería ir por la rama de las artes. Cuando Alois, su padre, falleció el 3 de enero de 1903, sus notas escolares y pensamiento acerca de lo que quería su progenitor no cambiaron. Con 16 años de edad, Hitler abandonó la secundaria sin conseguir el título, ya que sus notas escolares bajaron a tal punto que la única asignatura que estaba calificada de manera positiva era artes. En ese momento, él pensaba que su futuro estaba en las artes o en la arquitectura. Por otra parte, le encantaba leer sobre todo obras de historia y mitología alemana. A los 17 años viajó por primera vez a Viena, quedándose allí 2 meses ayudado económicamente por su madre y parientes, ya que para ese entonces él no tenía un trabajo estable. Allí visitó la Academia de Bellas Artes, estuvo consultando la posibilidad de ser admitido para convertirse en pintor, pero no fue sino hasta el siguiente año que se postuló a la escuela, siendo rechazado, dejando al joven Adolf decepcionado. Pero no desistió, lo intentaría nuevamente con 19 años, sacando peores resultados que el año anterior y siendo rechazado nuevamente. Al morir su madre el 21 de diciembre de 1908, Hitler se quedó definitivamente en Viena. Allí ganaba la vida con trabajos como cargar maletas en la estación de trenes, barrer la nieve o hacer de obrero en una construcción. Aunque iba saliendo del paso, seguía con problemas económicos, y un año después de la muerte de su madre, fue desahuciado de su apartamento y tuvo que ir a vivir a un hostal en el que se encontraba en muy malas condiciones. En el invierno de 1910, Hitler vivió en un albergue para indigentes en Viena y comió alimento otorgado por una congregación de monjas. Esta ciudad fue muy importante para él. Su antisemitismo formó sus ideas políticas y raciales. Estas fueron moldeadas o formadas en Viena. Según el dictador, la ciudad le enseñó todo lo que tenía que saber para la vida. 5 años después de la muerte de su madre, se trasladó a Múnich en 1913, seguramente para eludir el servicio militar de su país porque no quería hacerlo junto a esclavos y judíos, pero de la misma manera siempre se había sentido atraído por la prosperidad y fortaleza que tenía el imperio alemán. Hitler dijo que había abandonado Australia porque la mezcla de razas en Viena le causaba repugnancia. Se alistó voluntariamente en el ejército bávaro, en donde desempeñó un papel como correo en Bélgica y Francia. Por su valentía fue ascendido a cabo. En la Primera Guerra Mundial lo hirieron y sufrió daños en los ojos provocados por gases. Por estos daños le condecoraron la Cruz de Hierro. Sumamente resentido por la derrota de Alemania y convencido de que los judíos eran responsables por ello, en ese entonces escribió su primer documento político, donde expresó el objetivo final del atizamiento que debería ser la remolición total de los judíos. Adolf veía que los judíos eran enemigos, enemigos ideológicos y de peligro de raza aria para Alemania y para el mundo en general. También lo percibía como los principales responsables de la democracia, el liberalismo y el socialismo. Al poco tiempo, Hitler subió al poder en la política alemana como líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán, o más conocido como el Partido Nazi. En el año 1933 subió al poder como canciller de Alemania. El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi invadió Polonia, lo que provocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una sorprendente sucesión de victorias militares que incrementaron significativamente el prestigio del Führer. En la primavera de 1940, los ejércitos nazis ocuparon la mayor parte de Europa occidental, en una campaña fulminante seguida de un año después de la conquista de la península balcánica. El exterminio sistemático masivo de judíos, conocido eufemísticamente como la solución final, comenzó en junio de 1941, después de que Alemania atacó a su anterior aliado, la Unión Soviética, y comenzó a conquistar grandes extensiones de su territorio. A raíz de esta conquista, se perpetra la masacre por unidades regulares del ejército, diversos cuerpos policiales y colaboradores locales. Al poco tiempo, Adolf resolvió extender los asesinatos masivos de los judíos en toda Europa. Su régimen estableció campos de exterminio donde los millones de judíos fueron aniquilados. Pero hacia finales de 1942 la suerte de Adolf comenzó a cambiar. El ejército soviético empezó a ganar las batallas en el frente oriental. En 1943 y 1944 los aliados estaban derrotando a los alemanes en los frentes del sur y del oeste. Hitler culpaba a otros por sus fracasos. En 1944, un grupo de generales intentó asesinarlo, esto sin éxito. Mientras Alemania perdía más y más batallas y la derrota militar se hacía cada vez más inevitable,
Adolf continuaba con la solución final. El 2 de abril de 1945 todavía se vangloriaba de estar logrando un exterminio del judaísmo europeo. Menos de un mes después, el 30 de abril de 1945, se suicidó junto a su esposa Eva Braun en un búnker en Berlín. Con esto se concluye el video. Muchas gracias por ver.